Bueno, en esta parte vamos a estudiar la fuerza elástica, ¿sí? Que normalmente la asociamos a resortes, pero que puede asociarse también a un montón de sistemas físicos, ¿sí? Que van a responder de la misma forma que un sistema conformado por una masa y un resorte, ¿sí? Este sistema tiene la particularidad de que nos va a llevar a el movimiento armónico simple. ¿Sí? Y esto es muy importante, ¿sí? Y se encuentra dentro de lo que se conoce como osciladores armónicos, y esto es un capítulo muy importante de la física, ¿sí? Ya que muchos sistemas físicos oscilantes, ¿sí? Que se encuentran en la naturaleza y que también son producidos por el hombre, son representados por este tipo de movimientos denominados armónicos simples. Como habíamos visto, estos movimientos, ¿sí? Se producen cuando, por ejemplo, una partícula se mueve a lo largo de un eje, podría ser el eje X, ¿sí? Y está caracterizado por estos parámetros, o sea, es una sinusoide, ¿sí? Y nos va a importar su amplitud, ¿sí? Su frecuencia o pulsación angular y su fase inicial. Bien, bueno, vamos a ver que el movimiento de una masa sujeta a un extremo de un resorte, ¿sí? Sobre una superficie sin rozamiento, nos va a dar lugar a un movimiento armónico simple, ¿sí? Bien, la fuerza elástica que decíamos está regida por lo que es denominado la ley de Hooke, ¿sí? Donde lo que se tiene es que la fuerza que nos va a proporcionar el resorte, esta fuerza elástica, va a ser proporcional a la deformación, ¿sí? Del resorte, ¿sí? La deformación del resorte va a estar dada por esta magnitud X, ¿sí? Y la fuerza va a depender de la constante de proporcionalidad. Si al resorte, por ejemplo, lo apartamos de su posición de equilibrio, de su estado donde se encuentra sin comprimir ni estirar, es decir, de esa longitud natural, si lo apartamos hacia la derecha va a aparecer una fuerza restitutiva hacia la izquierda. Al revés, si al resorte lo comprimimos, va a aparecer una fuerza restitutiva hacia la derecha. Un poquitito eso es lo que está representado acá en estas fuerzas que aparecen sobre la masita esta, ¿no es cierto? O sea, si esta es la posición de equilibrio y aportamos hacia la derecha a la partícula, ¿sí? Vamos a ver que aparece una fuerza elástica hacia la izquierda sobre la partícula, ¿sí? Viendo la componente X de esa fuerza, va a aparecer una fuerza negativa hacia la izquierda si X es mayor que 0. Ahora, si X es menor que 0, ¿sí? Va a aparecer una fuerza elástica hacia la derecha, es decir, en su componente X va a ser mayor que 0 y apuntar hacia la derecha. Independientemente si estamos del lado izquierdo o derecho de la posición de equilibrio respecto de lo que es la coordenada X en este problema que estamos planteando, ¿sí? Siempre vamos a obtener el mismo diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Es decir, solo va a aparecer a lo sumo una fuerza que va a depender de la posición, es decir, si X es 0 no va a haber fuerza porque el resorte va a estar en su posición de equilibrio, pero ya sea que lo desplacemos hacia la derecha o hacia la izquierda va a aparecer esta fuerza elástica con una magnitud distinta de 0, ¿sí? Si X es menor que 0, esto nos va a conducir a una aceleración mayor que 0, ¿sí? Si X es mayor que 0 nos va a conducir a una aceleración menor que 0, ¿sí? De ese diagrama de cuerpo libre se desprende que para la componente X tenemos eh, estas fuerzas actuando y esta sería la segunda ley de Newton para la componente X. Bien, si recordamos de que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Y a su vez recordamos que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, llegamos a esta ecuación, ¿sí? Donde tenemos por un lado la derivada segunda respecto del tiempo y este término lineal con la posición. Bien. Como hicimos en otras oportunidades, ¿sí? Vamos a proponer una solución, ¿sí? Esta solución podemos decir que nos vino por observar el experimento en formas repetidas. Fíjense que habíamos estudiado qué era lo que pasaba
habíamos observado ya el movimiento armónico simple y también lo habíamos asociado a esta situación de un resorte, ¿sí? Entonces, como hicimos la vez pasada, también vamos a proponer una solución que justo coincida con un movimiento armónico. Es decir, dada esta ecuación diferencial, podemos notar que es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Dado que aparece la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, y también que es homogénea, ¿sí? Bueno, esta es la solución que vamos a proponer, ¿sí? Y para hallar las cosas que aún no sabemos, ¿sí? de este movimiento que proponemos como solución, es decir, que no conocemos ni la amplitud, ni omega, que es la pulsación, ni la fase inicial, vamos a reemplazar en la ecuación diferencial y también, ¿sí? Vamos a tener que utilizar las condiciones iniciales. Al reemplazar en nuestra ecuación diferencial con nuestra propuesta del movimiento armónico simple, fíjense, hemos puesto en lugar de la derivada segunda, cada lugar donde aparecía la x, hemos puesto nuestra solución movimiento armónico simple, ¿sí? Acá tenemos la derivada segunda de esta sinusoide. Fíjense que bueno, la a queda tal cual está, ¿sí? Y derivar dos veces al seno provoca que tengamos aquí este término en omega cuadrado. Por otro lado, ¿sí? Este término fácilmente es reescrito tal cual en el renglón anterior, ¿sí? Y si agrupamos los términos, vemos que aparece como factor común a seno de omega t más alfa, ¿sí? En ambos términos, y nos queda, ¿sí? Que todo este producto, ¿sí? Debe ser igual a cero. Como esto debe valer para todo tiempo, ¿sí? Lo que se debe anular, ¿sí? Es este término de acá. ¿Está bien? Puesto que el seno varía entre menos 1 y 1, ¿sí? Y proponer a igual a 0 sería una solución trivial que de momento dejamos afuera. ¿Ok? Y nos concentramos en esta relación, ¿sí? Que implica, ¿sí? Que se cumpla la igualdad para todo tiempo. Bien, entonces fíjense que de aquí, de igualar el paréntesis a 0, sale esta relación que relaciona a la constante del resorte y a la masa con la pulsación angular, independientemente de las condiciones iniciales, ¿sí? Nos indica que ese sistema constituido por este resorte en particular con una constante K y por esa masa m va a tener una pulsación angular que va a ser igual a la raíz cuadrada de K sobre m. O sea que ya conocemos cuánto vale omega en nuestro problema. Bien, fíjense, la sinusoide es una función periódica, ¿sí? Si ustedes recuerdan, las propiedades de las funciones periódicas, ¿sí? Nos indican que si acá es la variable independiente t, ¿sí? El tiempo, ¿sí? Si esto es periódico de un periodo tau, quiere decir que para todo t debe cumplirse esta igualdad, ¿sí? Que a por seno de omega t más alfa debe ser a igual a por seno de omega de t más este periodo que está representado por la letra tau más alfa. Entonces, para que esto sea cierto, ¿sí? Este tau debe valer, por ejemplo, 2pi o una cantidad entera de este número que es 2pi. Está bien, tomamos el menor de esos múltiplos y de ese modo definimos al periodo de la sinusoide que ustedes recordarán que es de 2pi. Entonces, este tau, que es el periodo, guarda una relación con nuestro omega. ¿Sí? Omega va a ser igual a 2pi sobre tau. ¿Sí? Fíjense que cuando juntamos este término con este término, ¿sí? Obtuvimos esta igualdad que relaciona a omega con tau con 2pi, ¿sí? Y nos va a dar que este omega es 2pi sobre tau. La inversa del periodo de oscilación, es decir, el tiempo en el cual la posición vuelve a ser la misma luego de una oscilación completa, es eso que denominamos periodo de oscilación, ¿sí? Y su inversa es la frecuencia f. Multiplicado por 2pi obtenemos
la pulsación o frecuencia angular. Bueno, entonces si nuestra ecuación diferencial, que era de segundo orden y homogénea, habíamos hallado que tenía una solución que era x de t igual a por seno de omega t más phi, ¿está bien? Y todavía lo que no sabíamos era ni a ni phi. Lo que sabíamos, de simplemente haber reemplazado en nuestra ecuación diferencial, es que omega era k sobre m. Entonces vamos a necesitar información sobre x de t en sus condiciones iniciales o en algún momento. En particular, supongamos que conocemos información en t igual a 0 del comportamiento de nuestra partícula. Supónganse que sabemos, ¿sí?, dos cosas. Uno, por ejemplo, cuál es la posición inicial. Supónganse que sabemos que en t igual a 0, x, ¿sí?, está, por ejemplo, lo apartamos del equilibrio, ¿sí?, a nuestro objeto en una cantidad de metros. Pónganle, por ejemplo, 1 metro. Es un dato que conocemos. Entonces, esto quiere decir que cuando yo reemplazo acá, tengo a por seno de 0, omega por t igual a 0, más phi, es decir, a por seno de phi, ¿sí?, igual a 1 metro. Y no me alcanza. Claro, para este tipo de problemas necesitamos dos datos. Por ejemplo, conocer algo sobre la velocidad, sobre la posición, y algo sobre la velocidad, es decir, sobre la derivada de x respecto del tiempo, ¿sí?, igualado en t igual a 0. Supónganse que sabemos que partió del reposo, o sea que esto vale 0. ¿Y qué es la derivada esta? Es a por la derivada del seno, es el coseno de omega t más phi, y va la derivada de lo de adentro, o sea que la derivada de omega t más phi es omega, y esto es igual a 0, y t vale 0, ¿no es cierto? T vale 0. O sea que tenemos que a por omega por coseno de phi es igual a 0. ¿Ok? Bueno, fíjense, tenemos estas dos ecuaciones y lo que nos falta averiguar es el valor de a y de phi. Bien, por un lado, de esta ecuación lo que puede hacerse 0 es o bien este coseno o bien a, que son las dos cosas que no sabemos, cuánto vale phi y cuánto vale a. Pero si a vale 0, no se va a cumplir nunca esta ecuación de acá arriba. Entonces lo que tiene que hacerse 0 es coseno de phi. Y por lo tanto, coseno de phi, para que sea igual a 0, phi debe ser igual a 90 grados, es decir, pi sobre 2. Con ese dato podemos sacar de esta ecuación que a por seno de pi sobre 2 tiene que ser igual a 1, y seno de pi sobre 2 es igual a 1, por lo tanto a debe ser igual a 1 metro. Seno de pi sobre 2, 1 por a igual a 1 metro, a igual a 1 metro. A por 1 igual a 1 metro. Bien, entonces nuestra solución nos ha quedado, ¿sí?, ya que conocemos pi y a, ¿no?, este valor de a por seno de omega, que vale raíz de k sobre m por t, más pi sobre 2, ¿ok? Y este es el resultado que nos describe la posición del móvil, ¿sí?, para todo instante de tiempo t, dado la ecuación dinámica que condiciona su movimiento y las condiciones iniciales, ¿sí?, que dadas por la posición inicial y la velocidad inicial. Vamos a analizar dos movimientos muy interesantes que son el péndulo simple y el péndulo cónico. En ambos casos hay una masita que pende de un hilo que cuelga de una soga, ¿sí? Y en un caso el movimiento se da son dos casos de movimiento circular. En el caso de la izquierda se trata de un movimiento circular no uniforme donde la masita se mueve
¿sí? En un péndulo de izquierda a derecha describiendo un arco de circunferencia, ¿sí? La posición central se encuentra la posición de equilibrio. Si uno lo aparta, esto comienza a oscilar siguiendo este camino punteado, ¿sí? Que marca esta línea que está acá. Este movimiento es circular no uniforme, ¿sí? Y la aceleración tangencial no es nula, ¿sí? Y tampoco es constante, ¿sí? Tengan en cuenta que el cuerpito, ¿sí? Va cambiando la velocidad y la rapidez, ¿sí? Instante a instante. Bien, en el caso de la derecha, el movimiento también es circular, pero es uniforme, ¿sí? Aquí la aceleración tangencial es nula, pues la rapidez es constante, ¿sí? Y en este caso el movimiento se da en un plano horizontal, ¿sí? Como el que se marca en línea punteada en la figura. Este movimiento es de tipo circular uniforme. Bien, los dos movimientos son péndulo simple, ¿ok? Fíjense el movimiento, no los estoy tratando de hipnotizar. Tenemos aquí actuando la gravedad y la tensión de la soga. Y el péndulo cónico. ¿Ok? Lo interesante es que ambos sistemas, ¿sí? Si queremos hacer el diagrama de cuerpo, vamos a hacer esquema, ¿sí? Este es el caso del péndulo simple. ¿Qué fuerzas actúan sobre el péndulo simple? Tenemos que por un lado tenemos la tensión que actúa, ¿sí? Vamos a pensar todo respecto de un observador, ¿sí? Voy a dibujarme chiquitito este sistema acá. ¿Sí? Tenemos por un lado la Tierra que va a atraer a la masita y va a aparecer su par, si está la fuerza peso, va a aparecer el par peso prima en la Tierra, y por otro lado va a aparecer esta tensión, ¿sí? Sobre la soga tendremos su par, ¿sí? T', ¿está bien? Soga, tierra, esquema general para el péndulo simple. Péndulo simple. Bien, ahora el del péndulo cónico que hacía el movimiento circular. El dibujito es muy parecido, ¿no es cierto? Péndulo cónico. ¿Sí? Simplemente que sabemos que la trayectoria hace un movimiento circular, como les mostré recién. ¿Sí? Uniforme parecía. En este caso claramente no era uniforme, si bien esto es un arco de circunferencia, porque la soga tiene una longitud inextensible y se mueve a lo largo de este arco de circunferencia, ¿no? Más completa será, ¿sí? En el caso de este péndulo cónico, esa circunferencia se daba en el plano horizontal. Pero si quiero hacer el diagrama del cuerpo libre, nuevamente tengo que reemplazar a la Tierra por la interacción gravitatoria, fuerza-peso, y a la tensión de la soga, por la tensión. Y los pares son semejantes. O sea que tengo dos sistemas, sí, que tienen un comportamiento distinto, pero tienen el mismo diagrama del cuerpo libre. ¿A qué se debe esto? A las condiciones iniciales. Bien, entonces tenemos, este es el péndulo cónico, ¿sí? Y este es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a proponer un sistema de coordenadas intrínseco, ¿sí? Asociadas a cada punto de la trayectoria. En particular, supónganse que estamos en este punto, cortando con un plano,
Y lo que observamos es que tenemos la componente tangencial, que es hacia adentro de la pantalla, ¿sí? La componente normal hacia el centro de curvatura, ¿sí? Hacia este eje punteado, y la componente binormal hacia arriba, completando el sistema coordenado. Y tenemos solo dos fuerzas actuando, la fuerza peso hacia abajo, ¿sí? Y la tensión así en ángulo, formando un ángulo θ con la binormal. Entonces, ¿cómo son las características de este movimiento? Fíjense que en la componente tangencial, es decir, pinchando hacia adentro de la pantalla, no hay ninguna fuerza, ¿sí? Entonces, si aplicamos la ley de Newton, ¿sí? Donde sumamos todas las fuerzas, esta sumatoria en la dirección tangencial nos da 0 y eso implica, ¿sí? Que se trata de un movimiento circular uniforme, es decir, cuya rapidez no va cambiando, ¿sí? Porque la aceleración tangencial es 0. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando descomponemos en la componente normal? Sería proyectar, ¿sí? Las fuerzas que están en la tensión y el peso en esta dirección normal. El peso no proyecta nada en la dirección normal y tenemos este cachito de la tensión que va a ser la tensión total T en magnitud por el seno de θ. Eso nos va a dar la masa por la aceleración de nuestro cuerpo, ¿sí? La aceleración en la dirección normal, es decir, la aceleración centrípeta, que sabemos que guarda una relación con la rapidez del movimiento, es decir, b cuadrado sobre el radio de curvatura, que para este movimiento es r. Y finalmente la componente binormal, ¿sí? Hacia arriba, donde se proyectará un poquito de la tensión y la fuerza peso hacia abajo, ¿sí? Con estas tres ecuaciones nosotros podemos obtener la velocidad y la tensión, ¿sí? Para un determinado ángulo θ de nuestro péndulo cónico. ¿Sí? Tenemos las mismas fuerzas actuando, el peso hacia abajo, la tensión hacia arriba, pero tenemos una trayectoria que es distinta, ¿sí? Se da en este plano que coincide con la pantalla, ¿sí? A lo largo de este pedazo de arco circunferencia marcado en punteado. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria y determina a la componente tangencial que para un punto genérico que forma un, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo pasa por un punto como por acá, formando un ángulo θ, la soga con la posición de equilibrio, con la vertical, ¿sí? Vamos a tener la tensión para acá, la normal, perdón, la componente tangencial para acá, la normal en la dirección de la soga, apuntando hacia el punto de agarre en el techo, y el peso hacia abajo. La binormal cierra la terna, ¿sí? Apuntando hacia afuera de la pantalla. Bien, cuando descomponemos a esta sumatoria de dos fuerzas en nuestro sistema de coordenadas intrínseco, vamos a tener que en la componente tangencial va a haber solamente la proyección de la fuerza peso, ¿sí? En la componente tangencial, que va a estar dada, ¿sí? Fíjense el signo menos, mg por el seno de θ, donde θ, recuerden, era el ángulo entre la soga y la vertical. Y esto va a ser igual a masa por la aceleración tangencial, que si recuerdan de las clases de cinemática, era la derivada de la rapidez respecto del tiempo. Y si a su vez recuerdan que la velocidad en un movimiento circular está relacionada con la velocidad angular, omega, que era de θ a dt, por el radio del movimiento circular, en este caso L, la longitud de la soga desde el techo a donde está nuestra masita, nuestro cuerpito colgando. Bien, entonces esta magnitud de la velocidad, de la rapidez, es una función de θ y no es constante. ¿Está bien? Por otro lado, la ecuación en la componente normal va a tener a toda la fuerza que le hace la soga, es decir, la tensión, y una proyección de la fuerza peso. Y eso nos va a dar masa por la aceleración centrípeta, que guarda esta relación con la rapidez y el largo de la soga. En la componente binormal, 0 de fuerzas y también 0 de aceleraciones. Bien, esta ecuación que está acá arriba nos queda una relación un tanto complicada porque involucra al seno de θ. Vamos a ver qué simplificaciones podemos hacer para resolverla. Bien,
Lo que nos quedaba para la componente tangencial era menos masa, o sea, para la componente tangencial, la gravedad por el seno de tita, y esto era igual a la masa por la aceleración tangencial, que era la derivada de la rapidez respecto del tiempo, es decir, la derivada, ¿sí?, de omega por L, la longitud de la soga, respecto del tiempo. Recordar que la velocidad era omega producto escalar R, ¿sí?, y en nuestro caso, que estamos interesados por la rapidez, esto es omega por L, entonces la derivada de la rapidez respecto del tiempo es eso que está ahí. Entonces, recordar también que omega es de tita a dt. Así que tenemos acá una ecuación que va a ser, paso esto todo para allá y dejo el cero del otro lado, m por de tita segunda a dt, dos veces, ¿sí? Fíjense, la L sale constante, afuera, ml, la derivada más mg, seno de tita, y todo igualado a cero. ¿Sí? Este pasó para acá, derivamos de acá, ¿sí?, y nos quedó así. Y tenemos una ecuación diferencial que es difícil de resolver debido a este seno de tita que aparece acá. Entonces una aproximación que vamos a hacer es que el seno de tita es pequeño. Es decir, que vamos a poder aproximar al seno de tita, vamos a poder decir que es aproximadamente tita. ¿Está bien? Todo esto, por supuesto, medido en radianes para que valga la aproximación. Entonces, si hacemos esto, en la ecuación, bajo esta hipótesis que tenemos acá, vamos a ver que obtenemos la misma ecuación que nos llevó al movimiento armónico simple. ¿Sí? Dividimos por m de a ambos lados. ¿Qué me faltó? Sí, dividimos por m y por l de ambos lados y obtenemos, ¿sí?, de tita a dt, la derivada segunda dos veces del ángulo respecto del tiempo, más, fíjense que la m no juega ningún papel en este problema, g sobre l, tita, y tenemos una ecuación en el ángulo tita, ¿sí?, cuya solución ya sabemos que es un movimiento armónico simple. ¿Ok? Bien. Con esta aproximación de ángulo pequeño nos obteníamos esta ecuación diferencial y la solución es un movimiento armónico simple, ¿sí?, donde, fíjense que tita era el ángulo que se medía desde la vertical hasta la soga, ¿sí?, esto medido en radianes, ¿sí?, y la solución es la misma que habíamos hallado antes. Fíjense que en este caso el término que nos da la pulsación angular es este que acompaña a la variable en el término lineal y es la raíz de g sobre l, ¿sí?, como antes era la raíz de k sobre m. Y fíjense que acá no entra en juego la masa de nuestro cuerpo. Para la velocidad angular, ¿sí?, fíjense que lo que vamos a hacer si queremos averiguarla es derivar ahora al ángulo tita respecto del tiempo y vamos a obtener la velocidad angular. Y por lo tanto la velocidad de nuestra partícula va a ser, como habíamos dicho al principio, omega por el largo de la soga, es decir, esta magnitud que está acá, y van a ver que la velocidad va cambiando, la rapidez va cambiando de signo, así como nuestro cuerpito se va moviendo en su trayectoria. ¿Está bien? Y el arco que se recorra, ¿sí?, es decir, la posición medida como hacíamos con el metro de costurero a lo largo de nuestra trayectoria, va a estar dada por el ángulo tita multiplicado por L. Es decir, hay que multiplicar a este valor que tenemos acá arriba por el largo L.
Bien, en función como las otras ecuaciones diferenciales que habíamos visto, en función de las condiciones iniciales es que se determinan las incógnitas de nuestro problema, ya sea el valor de A y de alfa. Omega, que es la pulsación, queda determinada por el valor de la gravedad y el largo de la soga. Un par de aclaraciones para no meter la gamba, ¿sí? Diferencias entre la velocidad angular y la pulsación, ¿sí? Esta omega mayúscula es la velocidad angular y es la derivada de tita respecto del tiempo, ¿sí? Y este sería su valor para este problema, ¿sí? Vemos que esta velocidad angular no es constante, por lo tanto no hay periodo de revolución, ¿está bien? En cambio, la omega minúscula que estamos utilizando es un valor que es constante, ¿sí? Lo llamamos pulsación, ¿sí? Y representa o está asociado a un movimiento oscilatorio periódico, ¿sí? Que es el ida y vuelta de la masita que va en nuestro péndulo, ¿sí? El péndulo simple tiene por trayectoria un arco de circunferencia que se recorre con velocidad angular omega y no es constante. Por lo tanto, no existe un periodo de revolución. Sin embargo, para ángulos pequeños su movimiento es armónico, simple. Por lo tanto, tiene periodo de oscilación. Bueno, este es el esquema que teníamos para abordar la mecánica clásica, ¿sí? Para partículas, ¿sí? Habíamos ya recorrido toda la parte de cinemática y ahora estábamos trabajando con lo que era dinámica. Comenzamos por estudiar las leyes de Newton, las tres leyes, ¿sí? Definir los sistemas inerciales, ¿sí? Estudiar distintos tipos de fuerzas, ¿sí? Que nos llevaron a el campo gravitatorio y a través de la fuerza elástica presentamos al movimiento armónico simple, ¿sí? Y ahora, en lo que sigue, vamos a estudiar un poquitito los conceptos de trabajo y energía. Pero eso ya queda para la próxima clase.